Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. La crisis venezolana se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para posiciones radicales. Hay sectores radicales en la oposición partidista, pero además hay sectores radicales que merodean en las redes sociales y que son los que han sido denominados los guerreros del teclado, que se encargan de crear matrices de opinión, de enjuiciar al que piense distinto e incluso llegan al extremo de convertirse en una especie de paredón de fusilamiento contra quienes piensan diferente a ellos. Ese tipo de posiciones radicales no ayudan en nada a la búsqueda de una solución a la grave crisis venezolana, porque sencillamente aquí hay que explorar cualquier vía posible. Nos guste o no, les guste o no a los radicales de los partidos políticos y a los radicales de las redes sociales, con la victoria de Joe Biden se abre un nuevo escenario de búsqueda para una solución en Venezuela. Un escenario que no va a contemplar ninguna acción militar. Eso está descartado. Si no lo hizo Trump, menos lo va a hacer Joe Biden. Aquí la opción que va a colocarse en el tapete a partir del año 2021 es la negociación política y diplomática. No se puede satanizar a priori esa negociación política y diplomática, así como tampoco se puede desdeñar la vía electoral como la posible salida al conflicto venezolano. Tenemos que abandonar los extremismos. Tenemos que actuar con mente abierta, porque si esa negociación cuenta con suficiente respaldo internacional, con suficiente presión internacional, se hace en términos claros, confiables y creíbles para la mayoría, y se logran las condiciones, por ejemplo, para acudir a un proceso electoral con un nuevo CNE, con un sistema electoral depurado. ¿Por qué no aprovechar esa posibilidad? Algunos de ustedes pensarán, ¿y la justicia para aquellos chavistas que han saqueado el país? Tomemos las experiencias de Chile y Argentina. La justicia siempre llega, a corto, a mediano y largo plazo. Lo importante es sentar las bases para una transición en Venezuela que permita una recuperación económica, social e institucional que va a ser larga y costosa. En el próximo segmento, converso con Gustavo Ruiz, líder del partido 20 Venezuela en el estado Zulia, sobre las salidas a la crisis venezolana. Ya regresamos. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba. No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti que has sido un lector consecuente. En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos, participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte. Hoy converso con Gustavo Ruiz, abogado, líder del partido 20 Venezuela de María Corina Machado en el Zulia, pero además integrante de la dirección nacional de esa organización política. Gustavo, gracias por haber aceptado la invitación a participar en Contrastes. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por permitirme la oportunidad de compartir con la audiencia fortalecida que tiene este programa, que cada día se potencia más y se posiciona no solo en el acontecer político, sino en el acontecer ciudadano de los venezolanos que se encuentran en Venezuela y los que están allende nuestras fronteras. Gustavo,
quiero iniciar, tú vienes del Partido Voluntad Popular, pero quiero iniciar esta entrevista, por favor, con tu evaluación sobre lo que ha sido los casi 2 años de gobierno interino de Juan Guaidó. Bueno, preliminarmente debo indicarte que sí, efectivamente estuve activando en Voluntad Popular, pero no solo vengo de Voluntad Popular, vengo también de activar en la sociedad civil como profesional, como docente, como empresario, vinculado a la iglesia, a acciones de carácter social que, bueno, son con la mano izquierda y no tiene por qué saberlo con la derecha, asesor de varias gremios empresariales, es decir, tengo una vinculación ciudadana, pero considero que hay que protagonizar la acción partidista porque los partidos son el instrumento necesario para lograr el cambio. Con relación a la pregunta concreta referida al interinato, sí, efectivamente sembramos nuestra esperanza en la ejecutoria del interinato que en un momento determinado empezó a encabezar a Juan Guaidó. Pusimos toda nuestra esperanza allí y no solo la esperanza, pusimos la acción allí, acompañamos a Guaidó en esa actividad, inclusive en la gira por acá, por el Zulia, por el occidente del país, y nos involucramos como un actor protagonista y protagónico de esa acción, pensando que se llevaba una ruta que propendía realmente a un cambio sustancial. Lamentablemente, después de 2 años, debo decir que el interinato se convirtió en un fin en sí mismo, perdiéndose el foco de lo que debe ser la lucha, que el foco es cambiar un sistema político que tiene agobiado a los venezolanos. Entonces, ese foco dejó de ser, insisto, la salida del régimen de Maduro, y hoy día el foco de la acción de ese interinato es preservarse en esa condición precaria en la que se encuentra hoy día. Lamentablemente, lo que debieron ser acciones de orden sustancial que llevaran a un cambio en el modelo político, que llevaran a un cambio inclusive en el modelo de acción política de la oposición, se convirtió en más de lo mismo. El mejor ejemplo, y voy a tratar de ser breve, el mejor ejemplo lo dio el Frente Amplio. El Frente Amplio fue una idea, fue un proyecto interesante que surge incluso de quienes en un momento determinado nos correspondió protagonizar la acción en la unidad, en la MUD, y decíamos y criticábamos la forma como estaba concebido ese Frente Amplio, que estaba concebido como un club de partidos políticos. Se hace el frente y en el frente se involucran, además de los partidos políticos, a las universidades, a las iglesias, los sectores empresariales, el chavismo disidente, los artistas, las academias, en fin, se hace un gran tinglado, un gran entramado de acción política que era lo que permitía darle amplitud y pluralidad a la lucha. Hoy día debo decir con propiedad, porque me correspondió estar en la mesa protagonizando esas acciones acá en el estado Zulia, que se creó y eso mutó y se produjo una metamorfosis y hoy existe una figura que llaman el CODOP, que son los comités de organización política, que no es más que el G4 coordinando y dirigiendo la acción política de la oposición, excluyendo a todos los demás factores. Entonces, todo esto ha traído que, como consecuencia, que hoy día el interinato sea lamentablemente una parodia de lo que en un momento determinado pudimos vislumbrar, pudimos esperar que fuera. ¿Cuáles son los principales errores que consideras ha cometido Guaidó o el equipo que rodea a Guaidó? Mira, en mi opinión, el principal error que cometió Juan Guaidó, en quien creo que está lleno de buenas intenciones, que tenía buenas intenciones, pero lamentablemente parece que su llegada se anticipó a lo que todavía le faltaba en formación política. Pero el principal error es que creo que nunca creyó que él era el presidente de la República. Si no tenía esa real convicción, no podía haber los cambios que nosotros esperábamos. Podemos decir muchas cosas, pero yo creo que con la que puedo ilustrar de mayor manera mi planteamiento deriva de la última gira que hace Juan Guaidó cuando estuvo en el exterior, gira que se inicia por Colombia, recorre Sudamérica, se va a la Unión Europea y regresa por el norte, Canadá y Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos Juan Guaidó es aclamado de pie
por ambos sectores del acontecer político norteamericano, tanto de republicanos como demócratas. Y luego regresa a Venezuela, mira, como cualquier mortal, en un vuelo donde fue vejado, maltratado, donde le detuvieron al tío y no articuló ninguna acción, porque él en ese momento tenía que haber aprovechado y con las fuerzas internacionales, con mecanismos multilaterales de paz, con la Constitución en la mano y mediante acciones absolutamente democráticas, porque no estoy hablando de una invasión, tenía que haber venido ciertamente con un posicionamiento acompañado de varios actores internacionales y autorizándolo él como presidente de la República a aterrizar y hacer vida activa en Venezuela. Debió haber hecho invitaciones a jefes de Estado, que yo estoy seguro que lo iban a acompañar, a hacer presencia en el territorio venezolano, a plantear que él como presidente de la República tenía que llamar un proceso de paz y un proceso democrático, pero tenía que hacer acciones que evidenciaran su condición de presidente de la República. Y lamentablemente todo se convirtió en alegorías, todo se convirtió en mensajes insustanciales de eslogan, diseños comunicacionales recurrentes que no traían ninguna acción de fondo. Entonces, lamentablemente, ese, en mi opinión, ha sido el gran error de Juan Gerardo Guaidó Márquez. En el resto, ante ese error y el resto de los errores cometidos, ¿cuál crees tú que ha sido el papel de Leopoldo López, que ha sido señalado de ser el poder detrás del poder, el verdadero poder detrás del gobierno interino? Sí, sin lugar a duda, es lamentable también que quienes en un momento determinado consideramos a Leopoldo como la gran opción frente al país, quien en el año 2014 representaba la esperanza de muchos, entre los que yo me incluyo. Definitivamente el Leopoldo 2014 no es el Leopoldo del 2020, pero radical, es un cambio absolutamente radical. Y hoy día uno de las grandes falencias que tiene el interinato, que está vinculado al comentario que anteriormente hacía, es que Juan Guaidó no está gobernando con libertad, sino que es prisionero de sus circunstancias y definitivamente quien ha demostrado, quien ha montado todo un andamiaje para desarrollar la acción política del interinato es Leopoldo López. Por eso surge la figura del centro de gobierno, que no tiene ninguna justificación, porque si hay un gobierno de carácter parlamentario con una encargaduría, toda la denominación y todo lo que se vaya a ejecutar está dentro de la Constitución. Allí no había nada que inventar. Se inventaron un centro de gobierno, se inventaron un centro de comunicaciones, asumieron el control de Citgo, asumieron el control de Alúmina y el control de Monómero, y allí centraron toda la acción y allí empezó esa metamorfosis de la que hablaba la génesis del programa, cuando indicaba que se había convertido en un fin en sí mismo. Se olvidó el objetivo político y se convirtió sencillamente en un afán de mantener una apariencia de régimen, de interinato, de transición, de gobierno de transición, y nunca se hizo. Tan no se hizo que todavía, que me parece una paradoja absurda, el propio Guaidó plantea la necesidad de la instalación de un gobierno de emergencia nacional. Yo quiero que me expliquen, si él es el presidente encargado, cuál es el gobierno de emergencia nacional que pretende. Que lo plantee, que lo ejecute. Entonces, por eso es que digo que nunca creyó en que él era el presidente. Desde que Ahora yo bien, plantear que quería un gobierno de emergencia nacional, dije, mira, lamentablemente Juan no cree que él es el presidente. ¿tú crees que la corrupción ha minado la credibilidad y el funcionamiento del gobierno interino? Sí, hay un viejo axioma. Cuando ingresamos a la Facultad de Derecho es una de las primeras cosas que nos enseñan y se nos queda en el ADN de nosotros los abogados, que dice que la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Hay toda una serie de señalamientos que, bueno, que uno puede dar el beneficio de la duda, pero nunca hemos visto un acto que clarifique, que muestre de manera transparente los señalamientos que se han hecho.
se ataca al mensajero, se procura desvirtuar el mensaje, pero el fondo del planteamiento no se dice, no se plantean las cuentas absolutamente claras y transparentes como en un momento determinado debieron plantearse, debieron darse. Recuerdo simplemente como ejemplo, cuando Calderón Berti planteó aquella crisis en Colombia, inmediatamente llamaron a una presentación de cuentas en la Asamblea Nacional, que fue sencillamente un saludo a la bandera. No se hacen acciones que definitivamente le brinden confianza a la gente. Cuando se invoca esta acción, la acción de proteger. El R2P. El R2P. Bueno, allí se hace también, en mi opinión, otro saludo a la bandera. Se hace la invocación y más nunca se hizo ningún acto. No hemos visto una cohesión, una coherencia, una acción sucesiva de actividades del interinato que tiendan a materializar ese llamado. Se hizo sencillamente para oxigenarse, para buscar salidas, para preservar el interinato, pero no para el fin que tiene que ser este gobierno de transición con la encargaduría de Guaidó, que es el cambio del sistema político que encabeza Nicolás Maduro. Entonces allí es donde vienen las dudas, allí es donde vienen las preocupaciones que los ciudadanos y quienes entendemos la política con P mayúscula, consideramos que no va por la ruta que tiene que ir. Hablaste de oxigenarse. ¿Tú crees que la consulta popular lo que busca de parte del equipo de Guaidó es tratar de recuperar un poco la confianza perdida? Mira, la consulta popular, ese es un planteamiento que viene haciendo un grupo de gente vinculada a varios sectores, desde los Andes, el grupo denominado de la Rebelión de las Regiones, que lo cabeza Luis Valo Faría, la Proca Blanca Rosa Mármol León, Colmenares, el exministro. Ese es un grupo que lo viene planteando hace mucho tiempo y es ahora, en este momento de crisis política interna, cuando se decide, ya en los estertores mortuorios del interinato, en el segundo año, es que se busca tomarlo como un ariete para poder agarrarse en este momento de crisis. Entonces llaman a esta consulta popular, que lamentablemente, en mi opinión, es inoficiosa, no tiene un objetivo bien claro. Yo le agrego una cuarta pregunta, sencilla y simple, que no se la dirijo a la gente, sino que se la dirijo al interinato. ¿Qué hay el 14? ¿Qué hay el 13? Si el 12 concluye el proceso, el 13 se debe hacer el anuncio. ¿Qué hay a partir del 14 para dejarle el 13 para que echen los cuentos y publiquen todo lo que quieran publicar en esa campaña comunicacional que seguro tienen listo? Pero que me digan que hay el 14 y que hay el 15 y qué va a pasar el 5 de enero cuando veamos entrar al hemiciclo de la Asamblea Nacional a Diosdado Cabello, a Nicolásito, a Iris Varela, a Cilia Flores y etcétera, etcétera. Los veamos entrar a asumir el control material de un centro de acción política legítimo que tuvimos durante 5 años y no se logró el objetivo. Si no se logró el objetivo, hay que asumir el fracaso. Tenemos que ir a una pausa, Gustavo. Te dejo una interrogante. Te hiciste una pregunta que yo mismo me la hago. ¿Qué va a ocurrir después de la consulta popular? ¿Qué va a ocurrir a partir del 5 de enero? Porque no veo una estrategia. A tu criterio, para el próximo segmento, ¿cuál crees debe ser, o puede ser, perdón, la salida al conflicto venezolano? Ya regresamos. www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Hacer periodismo independiente en Venezuela es una misión cuesta arriba.
No solo se trata de la crisis política que condiciona el ejercicio del periodismo y la labor de nosotros los medios de comunicación, sino de una crisis económica que ha afectado nuestros ingresos y nos hace cada día más complicado seguir existiendo y cumpliendo con nuestro trabajo. Por eso todos los que formamos parte de Verdades y Rumores acudimos hoy ante ti que has sido un lector consecuente. En su mayoría desde hace 7 años has acudido a nuestras páginas para poder entender lo que ocurre en Venezuela. Hoy necesitamos de tu aporte que por pequeño que sea nos ayudará a seguir existiendo. Por eso te solicitamos, participes en esta campaña de recolección de fondos para que Verdades y Rumores siga cumpliendo con su trabajo en favor de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela. Gracias de antemano por tu aporte. Gustavo, en el segmento anterior tú hiciste mención a la falta de claridad sobre una estrategia posterior a la consulta, posterior al 6 de diciembre y a partir del 5 de enero, cuando el chavismo, cueste lo que cueste, va a ocupar el Palacio Federal Legislativo. ¿Tú crees que no hay una estrategia? ¿Cuál es, a tu criterio, la salida que puede resolver el largo, difícil y sangriento conflicto venezolano? Bueno, mira, yo debo ser aquí, para emitir mi opinión, debo ser claro y objetivo y sobre todo sincero. Yo creo que vienen momentos muy, muy difíciles para los venezolanos. El 6 de diciembre tenemos un pseudo proceso, un simulacro de proceso donde va a ir el régimen con sus adláteres, donde va a ir con un guión preestablecido a cumplir lo que inexorablemente fue escrito hace 5 meses atrás. Luego el 12, me refiero en el lapso del 7 al 12, va a haber algo de ánimo, por decirlo de alguna manera, por este proceso de consulta que se va a realizar, donde hay gente que, bueno, en medio de la angustia, en medio de la desesperanza, todavía tiene la necesidad de aferrarse a algo. Entonces, queda ese lapso. Eso va a durar unos días. Vendrá el lapso navideño y luego al llegar enero recibiremos los venezolanos la bofetada que decía en el segmento anterior. Queremos entrar al hemiciclo, otra vez la satrapía, apoderarse del único poder que los demócratas tenían. Ahora bien, se perdió todo. Llegamos al final. ¿Hay salida? Claro que va a haber salida. Claro que no se ha perdido. Claro que no se ha perdido todo. ¿Qué va a pasar? Seguramente, a partir de allí, durante un lapso que no tengo capacidad de ponderar, va a haber un bajón. Va a haber lo que en béisbol se llama un slump, cuando el bateador se poncha y se poncha y se poncha y no batea. Va a haber desánimo, va a haber desesperanza. Pero desde allí ha de surgir nuevamente, por imperio de la propia necesidad de quienes estamos en Venezuela e inclusive los que están afuera, Darwin. Tú eres un ejemplo de ello. Tú estás afuera, te estás labrando un posicionamiento afuera, pero si medio tienes la oportunidad de volver a tu tierra, de volver con tu gente, de volver a lo que hacías, lo vas a hacer y no tienes esa exclusividad. Todos los venezolanos, toda la diáspora lo tiene y va a volver a surgir esa esperanza. Y aquí abro un paréntesis, sencillamente para poner la comparación. En diciembre del 2018 estábamos en ese bajón que acabo de describir. Estábamos caídos. Y parecía luego que todo se había perdido. Surge el 5 de enero del 2019, surge el 23 de enero del 2019 cuando Guaidó se juramenta y resurge nuevamente como el ave fénix desde la ceniza ese fervor que lo que estaba era adormecido y vuelve a tomar las calles. Y nos sorprendimos cuando en cada calle del país y en el mundo, en Madrid, en Bogotá, en Nueva York, en Santiago, en cada espacio del mundo, se veía a los venezolanos nuevamente con esperanza. Eso no se ha acabado. Eso está dormido. Eso está decepcionado. Eso está a la espera de una nueva opción. Ahora, ¿cuál es la nueva opción? Si existe, hay una opción que se ha venido planteando, que es la necesidad de articular la acción interna que está dormida y que hay que despertarla con una articulación internacional que involucra
el llamado a estos organismos de paz internacionales. Para esto se ha planteado la llamada OPE, la Operación de Paz y Estabilización, que persigue mediante mecanismos formales y constitucionales solicitarle a los organismos internacionales, a la ONU, a la OEA, a la Unión Europea y a los grupos regionales, como por ejemplo el Grupo de Lima, entre otros, una activación eficiente y eficaz que vaya más allá de las palabras, que vaya más allá de los pronunciamientos, que sencillamente conlleve a la realización de un proceso electoral o una consulta electoral que determine cuál es el destino que queremos los venezolanos. ¿Quién queremos que nos rija? ¿Quién queremos que dirija el país? ¿Con qué? Con la presencia internacional, con un proceso electoral cambiando. ¿Qué tiene que hacer esta fuerza internacional? Lograr posicionarse y constituirse en el espacio venezolano para exigir en nombre de valores superiores como son los derechos inherentes al hombre, derecho a la libertad y a la democracia y al ejercicio de la soberanía, por ejemplo, la constitución del CNE con todas las reglas del juego. Porque aquí viene, y me retrotraigo, es otra de las explicaciones que quedan pendientes. ¿Por qué? Y vuelvo a decir, en 5 años no se designó al Consejo Nacional Electoral. Recordemos aquella tristemente célebre sesión donde se enfermaron las mamás, donde los dejó el avión, donde no sé qué cosa, y no se pudo celebrar. Ah, pero no hubo tiempo después para hacerlo. No, claro porque lo que pasa es que era lunes bancario. Claro que hubo tiempo para hacerlo. Entonces, de eso no se ha explicado nada. Entonces, tenemos que dejar, y tiene que dejar, los líderes tenemos que dejar la creencia de que el ciudadano es pendejo, de que el ciudadano es bolsa, de que el ciudadano es acrítico. No, señores, el venezolano, el ciudadano tiene criterio, tiene opinión y analiza lo que le conviene y lo que no le conviene. Ajá, Gustavo, tú hablas de la Operación de Paz y Estabilización, que por supuesto suena a acción militar internacional. En el gobierno de Donald Trump, Elliot Abrams, hará unos 2 o 3 meses, quizás un poco más, dijo que eso era realismo mágico. Pero ante el nuevo gobierno de Joe Biden, esa opción queda invalidada, la opción de la negociación. ¿Tú crees que es viable una negociación real que ponga fin al conflicto, aunque sea una salida a mediano y corto plazo? A mediano y largo plazo, perdón. Mire, nosotros como demócratas tenemos que estar en la disposición de explorar cualquier escenario, pero un escenario sensato y razonable. Es decir, vamos a sentarnos a conversar. Lo primero que hay que hacer es ser cristalino, ser transparente. Esas conversaciones secretas en islas desconocidas, sin una agenda planteada, no tienen razón de ser. Tú no tienes que dar el detalle, la descripción mínima. No, pero tú tienes que decir, mira, se va a reunir fulano y fulano en tal parte y el tema de discusión de esta semana es la posibilidad de elecciones, la posibilidad de designación del CNE, la declaratoria de nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente. En fin, los temas que allí deberían estarse discutiendo, pero definitivamente no se puede plantear de otra manera. Entonces, sí hay opciones, claro que hay opciones. Y la OPE no habla estrictamente de una acción de carácter militar. Habla de una articulación internacional conjuntamente con la acción interna. La naturaleza de esa acción, las circunstancias y el contexto lo van a determinar. Recuerde que aquí subyacen también muchos factores que no tenemos en esta conversación capacidad de ponderar. ¿Ok? Y recuerda que los axiomas populares existen por sabios, tienen muchos años. Y hay uno que dice que el que juega con fuego termina quemándose. Aquí tenemos la presencia de Hezbollah, aquí tenemos la presencia de grupos extremistas. Inclusive, ¿te acuerdas cuando aquí en Venezuela había células de ETA? Claro. Por ejemplo, hoy día tenemos la presencia en el sur del lago de carteles de droga. La gente se sorprende que llega un abasto a comprar plátanos, a comprar queso y escucha un acento mexicano atrás. Y se empiezan a ver chiles y tacos y la gente se sorprende. Entonces, ese es un ejemplo de lo que está pasando en Venezuela. Y eso
termina convirtiendo a este régimen, a esta tiranía, en un peligro global donde hasta sus aliados circunstanciales pueden darle la espalda porque también otro viejo axioma, en las puertas del cielo, primero yo que mi padre. El año que viene se torna interesante. Llámese operación de paz y estabilización, llámese negociación diplomática o política, ¿tú crees que la vía electoral cobra vigencia a partir de 2021? La vía electoral nunca tiene por qué dejar, nunca tiene por qué perder vigencia. Lo que tiene que ser es una vía electoral con condiciones mínimas. Nosotros no podemos ir, por ejemplo, al proceso electoral que están llamando para el 6 de diciembre. ¿Tú viste cómo se designó el CDE? ¿Tú viste cómo se manejó de la manera más grotesca el número de parlamentarios en violación flagrante a la Constitución? Hemos visto cómo se secuestraron los partidos políticos, cómo se mantuvo la inhabilitación de quienes podían o no participar. Entonces, ir bajo esas condiciones sencillamente es absurdo. Claro. Pero, sí, ¿cuál es la lucha? La lucha no es ir estrictamente a algo que llamen proceso electoral. La lucha tiene que ser ir a un proceso con condiciones mínimas, con un CNE, con veeduría internacional, con ese CNE designado nuevamente con el cumplimiento de las disposiciones de la Constitución. Porque es que, bueno, este programa sería interminable si empezáramos a hablar, pero es que la violación de la Constitución la hay de lado y lado. O sea, cuando se dice que tiene que haber un postulado de las universidades nacionales, no se plantea, nadie lo reclama. ¿Y por qué no lo reclama? Porque es que resulta que dentro de la propia oposición, por ejemplo, entre muchos señalamientos que podemos hacer, vemos diputados que son diputados no por su región, sino por cualquier región donde tuvieron chance o donde tuvieron oportunidad, violentando la ley de participación política y violentando la propia Constitución que establece que se tiene que ser natural y residir en el circuito por el cual se está postulando. Esas cosas no se respetan. Se llegó a tal desmontaje de la institucionalidad que todo el mundo hoy es cómplice por comisión o por omisión. Entonces, todo eso hay que recuperarlo, hay que reinstitucionalizar el país, hay que rescatar el país. Y esa es la lucha y no nos vamos a detener, no la vamos a abandonar. En ella nos vamos a mantener, en esa ruta vamos a seguir. Y yo tengo la seguridad, Darwin, yo estoy persuadido de que definitivamente, más temprano que tarde, ese cambio va a llegar. Ahora, nos queda un minuto de programa. Las elecciones regionales y municipales 2021 pudiera ser esa primera etapa para construir la salida y la reinstitucionalización del país. Mira, convertirnos en pitonizo yo creo que es un exceso, porque de verdad no es fácil en responder una pregunta de esa naturaleza, pero en esencia yo te diría que necesariamente para reinstitucionalizar, aquí hay que empezar por admitir que hay una usurpación. Si partimos de ese principio, ciertamente nosotros podemos empezar a explorar otros caminos y otros escenarios. El propio régimen, el propio chavismo, o como lo queramos llamar, como queramos llamar ese adefesio, tiene que admitir que ellos necesitan oxigenarse políticamente porque tienen un 90% de rechazo. Entonces necesitan una salida. ¿Y esa salida por dónde empieza? Empieza por revisar lo que es la esencia del problema. Y la esencia del problema es un proceso electoral que se realizó el 20 de mayo del 2018 que produjo el desconocimiento prácticamente unánime del planeta Tierra. Entonces, partiendo de allí, nosotros podemos empezar a explorar escenarios, podemos empezar a discutir, pero poniendo reglas claras. Pero si me ponen un actor político cínico, irrespetuoso e irreverente como Jorge Rodríguez, que subestima la inteligencia de los demás porque se cree superdotado, no podemos hacer nada. Tenemos que buscar actores políticos que de verdad lleven la intención de resolver un problema político al que hay que darle un tratamiento político. Ninguna de las dos partes podemos ir con extremismos totales y absolutos, pero si tenemos que acudir a una mesa de discusión política, tenemos que llevar elementos y herramientas objetivos y serios. Pero ir a una mesa a plantear, por ejemplo, ¿desde cuándo sale mal la cosa? Cuando empezamos a plantear, mira, es que el CNE hay que dividirlo, 2 de la oposición,
dos del régimen y uno imparcial. Señores, el CNE hay que elegirlo con 5 tipos imparciales, 5 ciudadanos venezolanos que no respondan a ninguna corriente porque así lo establece la Constitución. Pues si desde que iniciamos la conversación, ambos sectores ya empiezan a plantear la violación de las normas que deben regirnos, imagínate cuál va a ser el resultado. Entonces, esa es la razón de ser por la que definitivamente se ha venido llevando un proceso de manera errónea. De manera errónea. De esto hay tratados, de esto hay escritos sobre mecanismos de resolución de conflictos. La famosa escuela de Harvard, de la cual me precio haber participado, ciertamente establece allí cómo se resuelve un conflicto, pero para que tú resuelvas un conflicto, tienes indiscutiblemente que partir de unas reglas objetivas y unas reglas claras e ir con seriedad. Ahora, ¿se puede ir con seriedad con unos tiranos, con unos delincuentes? Esa es la gran pregunta cuya respuesta yo no tengo. Bueno, Gustavo, gracias por haber aceptado la invitación. Muy interesante el programa. 2021 va a ser un año complicado, un año difícil, un año de bajón emocional y esperemos que se produzcan los eventos que levanten el ánimo, la esperanza y la participación. Y a ustedes gracias por haber estado en la sintonía. Los vemos el próximo viernes en otro programa Contrastes.